grabación. Bueno, estábamos hablando de las condiciones que se tienen en cuenta para poder identificar las responsabilidades de cada uno de los actores que hacen parte de la cadena de abastecimiento. Entonces, como les estaba mencionando, cada uno de esos actores tendrá la necesidad de identificar, digamos que no identificar, ustedes tendrán la necesidad de identificar dentro de la evidencia las responsabilidades de estos actores para saber cómo se realiza el proceso de trazabilidad dentro de la organización. Como les estaba mencionando, y voy a volver a compartir aquí la pantalla antes de que se nos cerrara la conferencia. Estábamos aquí en nuestra evidencia, estaba aquí en el material de formación, aquí estábamos, entonces estábamos hablando precisamente de estos, de las necesidades de identificar los sistemas de información que se van a utilizar, además de todos los documentos requeridos para cada uno de los actores que están haciendo parte de esta cadena de abastecimiento, de identificar cuáles son esos soportes básicos dentro de ese registro que se está haciendo y de ese seguimiento que se le hace a la mercancía, además de entender cuáles son los procesos para poder establecer ese sistema de trazabilidad desde la planificación, obtener los datos, registrar los datos, hacer la solicitud de esos datos y el uso de esa información dentro de esa cadena de abastecimiento. Y de los tipos ascendente, descendente e interna de los que son los tipos de trazabilidad que existen. Entonces, esto era lo que yo les estaba comentando así. Como les estaba diciendo, es importante que para el desarrollo de la evidencia hagamos uso de este material de formación. Vámonos entonces a la evidencia que estábamos ya mirando acá. Y yo les decía, en esta evidencia entonces vamos a observar cómo va el desarrollo de este trabajo. Una vez identificado y observado el material que acabo de mostrarles, ¿sí? Una vez leído este material, vamos a seleccionar una empresa. Cuando seleccionemos esa empresa, podemos determinar cualquier tipo de empresa, puede ser la que ustedes han venido trabajando en evidencias anteriores, aquí no, pues eso no tiene ninguna complicación, o una empresa nueva. Ustedes pueden seleccionar una empresa en donde vayamos a identificar cada uno de los actores de la cadena de abastecimiento para poderle hacerle el seguimiento al producto desde la fabricación, ¿sí? Y aún antes desde los proveedores de materias primas, la fabricación, la distribución y la llegada al cliente final. Entonces, vamos a identificar una empresa que tenga un interés, digamos que sea una empresa comercial, y vamos a identificar un producto. Una vez identificado el producto y definida la empresa, entonces vamos a hacer lo que nos dicen acá, saber cuáles son los actores directos e indirectos, determinar sus responsabilidades. Dentro de estos actores directos e indirectos, vamos a saber que los directos son los que están directamente relacionados con la fabricación y la distribución, pero podemos decir que dentro de los indirectos podrían estar mencionándose los intermediarios, ¿no? Detallistas, minoristas, este tipo de intermediarios que podrían mencionarse como actores indirectos dentro de la cadena de abastecimiento. Los actores directos, ¿quiénes serían? Los proveedores de materias primas, el fabricante, el centro de distribución y de allí pues la llegada al cliente final. Estos serían los actores directos de esa cadena de abastecimiento. Y los indirectos, como se los estaba mencionando, podríamos tener en cuenta que son de pronto estos detallistas o minoristas o agentes que están dentro de la cadena de abastecimiento y que estarían jugando también un papel importante, pero de manera indirecta. Una vez identificados estos roles, pues entonces vamos a hacer el proceso. Aquí vamos a determinar el alcance, es decir, desde donde inicia hasta donde llega, los tipos de elementos y medios y rendimientos. Digamos que esta parte de acá vamos a mirarla en el material de formación y vamos a identificar a qué hace referencia el alcance, el tipo de elemento dentro de esas responsabilidades, los medios y el rendimiento. Para esto les pido que construyamos una tabla en donde identifiquemos cada uno de estos elementos. Es necesario que se construya tanto para actores directos como para actores indirectos del producto que nosotros hayamos seleccionado. Entonces es necesario que ya hagamos una construcción a través de una tabla, identificando cada uno de estos parámetros que nos están pidiendo. Luego,
Pues entonces, una vez identificado esto, vamos a decir cuáles son los procesos inherentes a cada uno de estos actores. Yo identifiqué unos directos y unos indirectos. Ahora digamos cuáles son los procesos logísticos que hacen parte o que son responsabilidad de estos actores, ¿sí? Es lo que se necesita hacer acá. Luego, es importante que identifiquemos el flujo de información que se genera dentro de la cadena de abastecimiento, quién sería el responsable de esa cadena de abastecimiento en ese flujo de información y, y el flujo de movimiento de la mercancía. John Alexander, estás levantando la mano. Sí, profe. Sí, profe, una pregunta. Pero aquí habla de un video. Sí. Ya te digo cómo vamos a hacer el video. Lo que yo quiero es que entendamos que aquí lo que vamos a presentar es en unas diapositivas, que toda esta información que nos está pidiendo la evidencia la vamos a condensar en una diapositiva o en una presentación y vamos a elaborar un video. Ahorita vamos a mirar cómo es el envío de toda esta información. Pero lo importante aquí es el contenido. A mí me interesa mucho que lo que ustedes presenten en la diapositiva, en el video que van a elaborar, esté toda esta información que se nos está pidiendo en la evidencia, ¿no? Entonces volvamos acá. Cuando yo ya haya identificado el flujo de información y el movimiento de la mercancía dentro de la cadena de abastecimiento, pues estoy identificando precisamente los procesos que se dan dentro de esta cadena de abastecimiento. Luego nos dice acá, identifique los registros asociados a los procesos logísticos y establezca cuáles son los documentos soporte. ¿Sí? ¿De acuerdo a qué? A los estándares nacionales e internacionales. ¿Qué documentos se requieren para que dentro del el proceso que se da de proveedores a fabricantes, qué documentos se requieren para que yo le pueda hacer seguimiento a la mercancía que me está llegando a mi fábrica? ¿Qué documentos requeriría yo como fabricante y qué documentos requeriría el proveedor como proveedor para poder hacerle seguimiento a esa materia prima que se está entregando a la fábrica? A eso es que hace referencia esta partecita de la evidencia. Dice además acá, defina las líneas de tiempo de conservación de registro de los actores de la cadena, es decir, cómo son las condiciones y cuáles son, digamos, esos aspectos necesarios para saber cómo está llegando y se está entregando esa mercancía. Cada uno de los actores tendrá unas responsabilidades dentro de esos tiempos de conservación para que la mercancía llegue con la calidad requerida a nuestro cliente final. Entonces, es muy importante que desde la cadena, desde el momento en que sale de proveedores la materia prima hasta que llega a la fábrica, por ejemplo, se tenga unos procesos definidos de quién entrega, quién recibe, cuál es la fecha de entrega, cuál es la fecha de recepción también, y seguir a través de una documentación específica de proveedores a fabricantes, seguir esa documentación y tener en cuenta las líneas de conservación de esa mercancía que se está entregando a la fábrica para que se haga el proceso de transformación dentro de esa empresa o dentro de ese transformador de materia prima. Luego dice acá, identifique los posibles puntos de ruptura o puntos críticos que generan problemas en la cadena de abastecimiento. ¿Pero para qué? Para el producto que yo he seleccionado. Es importante que identifiquemos en dónde se da esa ruptura. Hay un material aquí que quiero mostrarles para que ustedes puedan también trabajar con base en ese material, puedan trabajar esta parte de la evidencia. Si ustedes observan acá, en contenidos del curso, bueno, nos vamos a material de formación, pero en material complementario. Aquí está el material complementario. Vamos a encontrar esa partecita donde vamos a poder utilizar ese material de formación para poder dar respuesta a esto que nos están pidiendo acá. Vean ustedes, aquí vamos a encontrar, tenemos los factores críticos de control. Está aquí. Puntos críticos de la cadena de abastecimiento. Con base en este documento es que yo voy a poder dar respuesta a esa pregunta que me están haciendo allá. ¿Sí? ¿Cómo voy a identificar esos puntos críticos dentro de la cadena de abastecimiento? Entonces, la sugerencia, ¿cuál es? Que revisemos también este material para poder construir esa parte que nos están diciendo allí. Yo identifico cuáles son esos puntos críticos dentro de la cadena de abastecimiento precisamente para poder hacerle seguimiento y determinar entonces si es necesario de pronto recoger la mercancía, hacer una logística inversa de
de recogida del producto por X o por Y circunstancia, o determinar si es necesario que se devuelva el lote por alguna circunstancia que se haya presentado dentro de la distribución. Entonces es importante que yo determine cuáles son esos puntos críticos a la hora de entregar la mercancía a nuestro cliente final. Les repito, este es el documento con el cual yo puedo determinar cuáles son esos puntos críticos, ¿no? Que les estaba yo mencionando. Aquí vuelven y nos mencionan acerca de los aspectos necesarios a tener en cuenta en los tipos de trazabilidad. Esta información la van a encontrar no solamente en esta parte del material, sino también en el material de información principal que ya se los había mostrado al inicio de la sesión. Vámonos nuevamente aquí a nuestra evidencia. Y bueno, ya identificados y sabiendo de dónde vamos a obtener la información para poder determinar estos puntos críticos, entonces, digamos, aquí nos dan unos ejemplos: la localización, la movilización, la retirada del producto, como les decía, o los lotes de producto que no cumplan con los estándares de calidad, que era lo que les estaba ahorita mencionando. Una vez definido esto, pues entonces ahora sí yo voy a consolidar, y aquí está la respuesta a tu pregunta, John Alexander. Una vez yo tenga toda esta información, yo puedo montar esto, o digamos que puedo elaborar un informe, puede ser en PowerPoint, y hacer un video. Ese video lo puedo hacer, no sé si ustedes quieren, pueden hacerlo con su televisor, que también he visto algunos que hacen con su televisor, hacen la presentación, o si quieren desde la pantalla de su computadora hacer un Zoom, o hacer un Meet no, porque Meet ya no nos deja grabar tan fácilmente, pero Zoom sí. Si quieren, ustedes pueden hacer un Zoom y grabar su presentación con la información, toda esta información del producto seleccionado, de la empresa seleccionada, para poder determinar esos puntos críticos, esos actores dentro de la cadena de abastecimiento, y poderle hacerle seguimiento al producto a través de toda la información que nos están pidiendo acá. Lo que nos piden del video es simplemente que yo toda la información la presente a través de un PowerPoint, ¿sí? O a través de una presentación que yo haga de esto con imágenes o con datos importantes. ¿Qué van a subir ustedes como evidencia? Pueden subir su enlace al video, ¿sí? O pueden subir un documento de Word donde yo encuentre el enlace al video para poderlo abrir desde esa evidencia, marcando la evidencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta evidencia hace referencia a la actividad, a la evidencia número 1, video puntos críticos de actores de la cadena de abastecimiento, el nombre de ustedes, la fecha de entrega, por favor, la portada como tal, y el enlace al video que ustedes hayan creado. Esa sería la actividad, John Alexander, y pues con esto concluiríamos esta primera parte de esta evidencia. No sé si hasta ahí tengamos preguntas. John Alexander. Profe, como tal es una exposición. Eliana, te escucho. Como tal es una exposición. Sí, es una exposición, pero no es necesario que, o sea, tú haces tu video, tu presentación en PowerPoint con toda la información acá, ¿sí? Presentando estos datos. Sí, básicamente es eso, Eliana. Ok. John Alexander. ¿Está claro profe, ahí? Vale. ¿Alguien más? Nandi, no sé. Sí, me queda claro. Ricardo. Bueno, bien, vamos a mirar ahora. Vámonos a mirar ahora la siguiente evidencia. Digamos que, bueno, ustedes ya saben, la envían a través de su link de enlace en la plataforma. La siguiente evidencia es la evidencia número 3. La evidencia 2, pues ya sabemos, nuestra instructora Marisol nos la va a estar explicando el día de mañana. Pues digamos que mañana tenemos el espacio para entender esta evidencia número 2. La evidencia número 3, pues de igual manera se va a desarrollar con base en la empresa que ustedes han seleccionado acá, ¿sí? Con base en esta evidencia. Entonces vámonos a mirar cómo va esa evidencia número 3. Entonces tenemos acá la evidencia, dice evidencia propuesta de estructuración del sistema de trazabilidad. Recuerden que aquí, en esta partecita, en el material de formación, nos hablan un módulo completo de la estructuración del sistema de trazabilidad, ¿sí? Recordémoslo acá en el material de formación. Nos vamos aquí al contenido. Vean ustedes, aquí están hablándonos de la estructuración del sistema de información de trazabilidad. Entonces, la instrucción es que por favor nos remitamos a la página 34 del material de formación hasta la página 41, donde vamos a encontrar
toda, digamos, la parte teórica para poder estructurar ese sistema de información, como nos lo está pidiendo nuestra evidencia. Aquí la evidencia número 3. Evidencia número 3, ahora la cerré. Aquí está. Material. Ay, ahora la perdí. Evidencia. Perdí la evidencia aquí, el documento. Un momento, por favor, que ahora se me cerró el documento donde estábamos observando. Bueno, aquí tenemos la guía. Sobre la guía también podemos observar esa evidencia número 3. Pero como les estoy repitiendo, es con base en esta empresa que nosotros ya hemos seleccionado. Entonces nos vamos a mirar acá cómo va esa evidencia número 3 y se llama así: propuesta de estructuración de un sistema de trazabilidad. Con esta evidencia ya sabemos el material de formación allí en el módulo que está hablando de este sistema de trazabilidad, de la estructuración desde la página 34. ¿Y qué nos pide esta evidencia? Dice, en esta evidencia elabore una propuesta para la estructura de un modelo de un sistema de trazabilidad. Es decir, yo voy a tomar el producto que he seleccionado, ¿sí? Y voy a hacerle el sistema de trazabilidad para ese producto, identificando que cada uno de los actores, ¿no? Vamos a identificar esos actores y vamos a definir los siguientes parámetros. Vamos a mirar, dice, seleccione un producto, que es lo que les estaba diciendo, pero vamos a tener en cuenta el código de barras y luego vamos a señalar las partes que hacen, digamos, que componen este código de barras, los elementos del código de barras, ¿sí? Que sería pues la identificación del producto. Ahí ustedes van a encontrar que hay varios, digamos, lenguajes para que ustedes me entiendan. Digamos, hay varias formas de entender esos códigos de barra y están, digamos que, tipificados a nivel internacional precisamente para que se haga una lectura correcta a través de esas barras. Cada uno de los números, cada una de las líneas tiene una significación y precisamente nos ayudan a identificar las características del producto, el país de origen y, bueno, otra serie de condiciones importantes que se están describiendo dentro de ese código de barras. Entonces, una vez identificado el producto, seleccionado el producto, vamos a mirar que tenga ese código de barras. Luego vamos a señalar las partes de ese código de barras, determinando la estructura bajo la cual fue creado, es decir, desde qué lenguaje fue creado ese código de barras, y vamos a presentarlo a través de una imagen. Ricardo, tienes la mano levantada, te escucho. Profe, una pregunta. Entonces, ¿el producto que uno escoge tiene que ser como alimenticio? Alimenticio, puede ser un producto de belleza, un champú, puede ser cualquier producto que tenga código de barras, ¿sí? Cualquier producto. O sea, tiene que ser código de barras. Con código de barras, sí señor, con código de barras, porque esa es la exigencia aquí. ¿Listo? Porque digamos en el proceso que yo llevo, donde yo trabajo, se maneja Zumbin, no código de barras para marcar los carros. Entonces no me serviría. Bueno, digamos que aquí vamos a aprender, bueno, yo sé que tú tienes un proceso diferente allá en la empresa, pues no un proceso diferente, digamos, tienen un sistema de codificación diferente. Pues a mí no me disgustaría de pronto si tú lo puedes identificar definiendo qué tipo bajo qué estructura está creado esa identificación de la marca que le dan a los productos que ustedes sacan, ¿sí? Que en este caso serían los carros, ¿sí? Entonces podría ser de pronto que tú lo identifiques, pero tendrías que profundizar y de pronto conceptualizar bajo qué estructura está creada esa información, ¿me entiendes? Aunque si tú quieres, de pronto para facilitar el proceso, puedes tomar un producto que sea de consumo masivo, cualquier producto de la canasta familiar y que tenga código de barras y hacerle pues también esa digamos que elaboración según la evidencia. Pues ahí sí, lo importante aquí, Ricardo, es que identifiquemos también cada uno de las distintas estructuras por la cual se pueden elaborar esos códigos de barra. Digamos que ese es el propósito de esta evidencia. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, el propósito es el código de barras. Exacto, sí, en este Saber- momento, en este caso, pues el código de barras es lo que nos está pidiendo acá, o sea, que identifiquemos en un producto el código de barras y que una vez identificado, pues determinemos bajo qué sistema fue creado, ¿sí? Y podamos identificar a qué, ustedes van a encontrar dentro del material de formación que los códigos de barra tienen grupos de números y cada uno obedece
a una, digamos que tienen una característica específica según esa numeración, que es básicamente lo que tienen los códigos de barra, ¿sí? Y eso es lo que necesito, pues, que trabajemos en esta parte o lo que nos está pidiendo la evidencia. Bueno. Profe, pero Sí, hay que escoger una empresa y esa empresa escoger el producto que tenga código de barra. sí, señora. Exactamente. Sí, una vez identificado esto, pues entonces ya nos dicen acá, una vez hecho eso a través de un operador logístico de la empresa, aquí vamos a elegir una etiqueta. Digamos que aquí podríamos revisar, ¿sí? Revisar, si no tenemos acceso a esa información, de pronto hacer una búsqueda en internet de una etiqueta que nos esté identificando a ese producto, ¿no? Aquí es importante, nos está diciendo que sea un producto de importación o exportación, ¿sí? Que ese producto tendría que ser de importación o de exportación. Aquí preferiblemente nos dicen que sean de exportación. ¿Para qué? Para identificar la etiqueta. La etiqueta es como las características del producto en una tablita, ¿sí? En una etiqueta donde se observa cada uno de los datos de factura, de producción y de seguimiento que se le puede hacer a través de esa etiqueta, pues estarían registrados en este documento, que sería la etiqueta. ¿Qué es la sugerencia? Si no tenemos la facilidad de acceder a la información de la empresa, pues entonces busquemos en internet una etiqueta, ¿cierto? Para ese producto y poder identificar precisamente lo que nos dicen acá, que son los componentes y las partes de esa etiqueta. Básicamente es eso lo que vamos a hacer aquí con esa actividad, identificar las partes de la etiqueta, que sería lo que tendríamos que hacer acá. Ahora, nos dice acá, en la siguiente parte, el proceso de aprovisionamiento, actores que intervienen, alianzas y negociaciones. Nuevamente, ¿cómo se da ese proceso de aprovisionamiento? Es decir, identificar los actores y dentro de esos actores definir cómo son sus procesos o cuáles son los procesos de aprovisionamiento que se utilizan o que utilizan estos actores. Definir si hay alianzas o hay algún tipo de negociación, pero básicamente para estos actores que se están, digamos, escogiendo o interviniendo dentro de esa cadena de abastecimiento. Una vez hecho esto, pues entonces va los procesos de aprovisionamiento, los procesos de producción y comercialización y los procesos de distribución. Aquí vamos a identificar los actores para cada uno de estos procesos. ¿Cuáles son los actores en los procesos de aprovisionamiento, de producción y de distribución? Luego nos dice acá, hacer una descripción de la cadena de abastecimiento por el tipo de trazabilidad, es decir, hay un material ahí en el material de formación y también en el material que les estaba yo ahorita mostrando de puntos críticos, van a encontrar estos tipos de trazabilidad y sus componentes. Entonces, identificando cada uno de los actores, yo voy a decir, en la trazabilidad ascendente intervienen tales actores y estos serían los componentes que tienen estos actores en esa trazabilidad, la trazabilidad ascendente. La trazabilidad interna, bueno, entonces en la trazabilidad interna, estos son los actores que intervienen en trazabilidad interna y se pueden identificar de esta manera, o los componentes de esta trazabilidad son los siguientes. Y para la trazabilidad descendente, que ya va hacia adelante, es decir, va hacia la distribución, hacia el cliente final, entonces voy a identificar quiénes serían los actores dentro de esta trazabilidad y cómo serían los componentes dentro de este proceso de trazabilidad o dentro de esta trazabilidad descendente o hacia adelante, ¿no? Aquí es importante, digamos, que esta trazabilidad, la descendente es hacia atrás, es decir, hacia los proveedores, la interna es en la fábrica misma y en la descendente estamos hablando de la distribución o hacia adelante. Aquí pensando todo dentro de la cadena de abastecimiento, ¿no? Acuérdense que siempre todo esto está dentro de esa cadena de abastecimiento. ¿Qué más nos dicen acá? Con el uso de cada uno de estos datos obtenidos en los ítems desarrollados, procede a elaborar una propuesta. Incluya gráficas, bases de datos y documentos soporte, ¿sí? Que justifiquen cada uno de los ítems presentados. Nandi, tienes la mano levantada, te escucho. Sí, señora, profe, mirando un poco lo que usted está diciendo con respecto a la evidencia del código de barra. Profe, entonces yo voy a seguir, pues pienso yo que puedo seguir trabajando con la empresa que yo tenía, que esa empresa se maneja todo lo de implementos deportivos, zapatillas, camisetas y ese tipo de cosas. Claro. O sea, sí puedo producto de ahí, sí. Sí, claro.
Me imagino que esas zapatillas cuando tienen, están en su empaque tienen el código de barras, ¿cierto? Sí, señora, ya las zapatillas vienen en cartonas, empacadas en Cajas de cartón. cartón, sí, claro. Sí, Ah, utilizas eso. Puedes tomar la imagen de esos paquetes o de esa envoltura, ¿sí? También puedes revisar sí. la etiqueta si la tenemos ahí y mostrarla, sacar una imagen y mostrarla, identificar las partes de la etiqueta según el material de formación y las partes del código de barras también según el material de formación. Eso es lo que hay que hacer. ¿Listo? Sí, señora. Voy por la misma línea. Bueno, listo. Gracias, profe. Con gusto, Nandi. Y recuerda, hay que identificar toda esta parte de acá, el proceso de aprovisionamiento, de producción y de distribución para ese producto, es decir, identificando esos actores y también aquí los tipos de trazabilidad, ¿no? Que sería lo que nos está pidiendo acá. ¿Qué van a hacer aquí? Aquí ustedes simplemente construyen un documento de Word. Sí, esto se construye en un documento de Word donde yo identifico todo esto, muestro la imagen de mi código de barras, muestro las partes de mi código de barras, muestro la etiqueta y sus partes y muestro cada una de, digamos, de los procesos que se van a desarrollar dentro de ese proceso de seguimiento y de trazabilidad, identificando los procesos de aprovisionamiento, de producción y de distribución, que serían los que nos están mencionando acá, y también la trazabilidad ascendente, interna y descendente, ¿no? Que eso es básicamente lo que nos están pidiendo en esta evidencia, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer allí. No sé si tengamos preguntas hasta acá, porque ya pues aquí ya viene el envío y pues esa es la parte final de este trabajo. No sé si alguien más tiene preguntas. Quiero escuchar de pronto a Ricardo, Eliana, ¿te escucho? No, profe, no tengo ninguna duda hasta el momento. Bien, Eliana, perfecto. ¿Ricardo? Profe, pues aquí echando cabeza, ¿qué producto voy a escoger? Ah, bueno, bien. Bien, pues sí, aquí nos tocaría mejor hacerlo así, Ricardo, pues para que podamos de pronto repasar el tema de la estructura, de la estructuración en los distintos sistemas que existen de código de barras, ¿no? Que sería pues lo importante allí de identificar y de conceptualizar. Listo, vámonos entonces ya ahorita, bueno, ya no hay más preguntas, vámonos a revisar la última evidencia, que es la evidencia número 4, esta evidencia número 4, y esta hace parte también de los sistemas de gestión, de los sistemas o de los indicadores de la gestión logística. Aquí vamos a hablar de varios de esos indicadores, se nos va a cortar aquí, pero quiero mostrarles rápidamente aquí en el material de formación también. Vean, esta parte está acá en indicadores de gestión. Esta parte, con esta módulo 6 es que vamos a dar respuesta precisamente a lo que nos están pidiendo en esa evidencia. Quiero mostrarles aquí, recordemos que cuando estábamos hablando de esos indicadores, sabíamos de la importancia de determinar cuáles son los componentes de esos indicadores. Vamos a ir aquí abajito rápidamente para que lo podamos observar desde allí. Acá está. Acá están esos indicadores, pero los vamos a observar desde cómo son dentro de la gestión logística. Y observen ustedes, tenemos varios tipos de indicadores logísticos. Tenemos lo de eficiencia, eficacia, efectividad, productividad y oportunidad. Y sabiendo, aquí por ejemplo nos muestran varias de las fórmulas que nosotros ya trabajamos en la evidencia anterior, en la evidencia número 5 y número 3 y número 5 de la actividad pasada, donde trabajamos los indicadores y definíamos precisamente cuáles son las características, quién es el responsable, cuál es la periodicidad de esos indicadores, cuáles son las características que tiene el indicador, la conceptualización, ¿no? Digamos que esa partecita era importante tenerla clara, pero aquí volvemos a retomar esa conceptualización, pero ya definiéndola desde la gestión logística en cuanto a la eficiencia, la eficacia, la efectividad, la productividad y la oportunidad. Dice aquí nos muestran algunos ejemplos de cómo se miden estos tipos de indicadores que nosotros ya hemos trabajado. Por ejemplo, que lo estábamos, por aquí teníamos el de pedidos. Bueno, aquí no está el de pedidos, tenemos el de eficiencia, eficacia y de productividad y nos están dando la fórmula para poder hacer esos cálculos de estos indicadores. Aquí vuelven y nos muestran los de abastecimiento, que sí los trabajamos en las evidencias que yo les mencionaba. Sí, miren, aquí está el de productos generados sin problemas sobre total de pedidos, que fue uno de los trabajos que hicimos anteriormente. Tenemos el de abastecimiento, lo mismo de número de despachos
cumplido sobre el número total de despachos requeridos, y así sucesivamente encontramos cada uno de esos indicadores nuevamente, pero definiéndolos desde esta tablita que tenemos acá con respecto a la eficiencia, la eficacia, la efectividad, la productividad y la oportunidad de los indicadores. Eso es como para que podamos conceptualizar un poquito y volvamos otra vez como a tener claridad sobre estos aspectos que nos piden acá. ¿Qué nos pide la evidencia? Entonces ahora sí vayámonos aquí al material de formas, perdón, a la plataforma, y aquí vamos a observar que nos piden precisamente esta evidencia número 4. Vamos a mirar el anexo, porque aquí sí nos toca mirar el anexo para poder definir de qué se trata esta evidencia. Dice, bueno, aquí nos vuelven a conceptualizar acerca de esos elementos, de estos indicadores, y nos dicen que facilitan la obtención de resultados, que esto ya lo habíamos dicho en reiteradas ocasiones, digamos, cuando estábamos hablando de esta parte de los indicadores. Y luego nos dicen acá, tenga presente que el instructor, bueno, de habilitar la sesión en línea, realice consultas en la web para ampliar la información relacionada con los indicadores de gestión, ¿sí? ¿Qué nos están pidiendo acá? Los indicadores, vamos a seleccionar esos indicadores de la empresa, dice, los indicadores de gestión facilitan la obtención de resultados de tipo cuantitativo, los cuales facilitan la medición y evaluación en las tareas dentro de la empresa y son creados de acuerdo a las necesidades de la organización. Es por ello que para esta evidencia debe participar en una sesión virtual. Recuerden que nosotros ya hemos hecho sesiones virtuales, pero aquí lo que quiero es que ustedes no lo hagamos como hicimos la semana anterior, en la que simplemente preguntamos y lo hicimos de manera, digamos así, vocalizada. Aquí vamos a hacer una presentación, ¿sí? Vamos a hacer una presentación. ¿En donde qué? Vamos a explicar la utilidad que tienen los indicadores de gestión dentro de los procesos de desarrollo en el sector de la logística, ¿sí? O de la gestión logística, para lo cual debe elaborar 2 indicadores de gestión para los procesos logísticos de su preferencia. Es decir, ustedes van a seleccionar el indicador. Aquí no se les va a dar el indicador, sino que ustedes van a seleccionar el indicador y van a presentarlo. Aquí necesito que tengan una diapositiva o si quieren desde un documento de Word. Cada quien tendrá que pues abrir pantalla y mostrar su trabajo, ¿sí? Su trabajo, su indicador, definiendo ¿qué? La utilidad del indicador, ¿sí? En los procesos de gestión logística. Y pues de esta manera ya sabemos cómo se calcula el indicador. Ustedes pueden aquí presentar gráficas, pueden determinar las tablas, hacer las tablas. Pueden ustedes tomar los datos, pueden ser simulados para poder presentar este trabajo. Aquí no les van a dar ninguna información adicional, simplemente que ustedes pueden hacer consultas de pronto para poder profundizar en esta temática de los indicadores de gestión logística y presentar su evidencia, digamos, haciendo una simulación, o si quieren, en este caso, por ejemplo, Ricardo, si tú quieres ahora sí trabajar con datos de tu empresa, o lo mismo tú, Alexander, que también tienen pues digamos que pueden trabajar esa información de la empresa en la cual ustedes trabajan, ¿no? Eso se puede hacer. Entonces ahí no habría pues ninguna dificultad. Es básica, es muy simple esta evidencia, es que ustedes preparen esto para la próxima sesión. ¿Cuándo vamos a tener la próxima sesión? Y de una vez la dejamos clara para que podamos dejar eso listo. Yo estaba pensando que la dejemos para el próximo martes, ¿sí? Con eso ustedes van a tener espacio de preparar las otras evidencias y entregarlas, y esta última, la evidencia número 4, la presentamos ese día, así como hicimos con la evidencia número 8 de la actividad pasada, en la que ustedes presentaron conclusiones y luego subieron sus conclusiones finales dentro del espacio aún de la actividad, ¿no? Que teníamos todavía el espacio suficiente para poder entregar la evidencia a tiempo, ¿no? No sé si tengamos preguntas acá con respecto al trabajo que se va a desarrollar con esta 4ª evidencia. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Necesariamente tiene que ser el martes? No, pues díganme ustedes, yo estoy abierta al diálogo y a lo que ustedes propongan. Profe, eso le iba a decir yo. Miércoles y viernes, ¿no sería más fácil? Qué pena, no, por mí, claro que... Bueno, el viernes lo que digan los demás compañeros, ¿no? El miércoles igual no hay problema. El viernes no sé si tengamos sesión de inglés, tendríamos que mirar a ver si hay sesión con la profe Marisol, que sería de o miércoles y jueves, profe. El jueves. ¿El jueves?
¿Están de acuerdo Y todos que sea el miércoles. jueves? Y Sí, miércoles, profe, ¿sí? porque Miércoles y o sea, jueves. yo tengo que hacer otras cosas, entonces para dedicarle tiempo a esa evidencia y presentarle algo chévere. Bueno, entonces, ¿cuándo sería exactamente? ¿Miércoles y jueves? O sea, Sí, haríamos profe, dos miércoles sesiones. y jueves. Sí, Listo. profe. Yo también estoy de acuerdo con lo que dice el compañero. Bueno, listo. Entonces, por favor, preparémonos para esos 2 días, miércoles y jueves, para que ustedes presenten el trabajo que van a desarrollar. ¿Quiénes irían el miércoles? Yo puedo ir el miércoles, profe. Listo. Listo. Yo voy a dejar entonces. Profe, pero es que, venga, yo le hago una pregunta. Luego son 2 trabajos que se deben explicar. No, el otro sí es para que ustedes lo hagan de manera autónoma. Ese no es necesario que lo Ok, presenten. hay que subir el enlace. Sí, Hay que lo subir nos dijo solamente el ahorita. enlace. Sí. Y la del miércoles sería una sesión donde expliquemos cada uno el trabajo que hicimos. Exactamente. Exactamente. Yo puedo ir el miércoles sin problema, no sé los demás compañeros qué piensan. Yo también puedo el miércoles, profe. Bueno, listo. Entonces yo igual les Profe, envío. profe, para los indicadores que nos piden ahí, ¿no podemos basarnos en los de la evidencia pasada, los que presentamos en la evidencia pasada? Sí, claro, claro que sí. Por eso les decía que pueden utilizar esa información. Aquí vamos a hablar es de la utilidad de los indicadores, ¿no? Profundizando un poquito en ese aspecto de la utilidad, porque igual en las evidencias pasadas pues hablamos de cómo se calcula, cómo se hace pues la tabla, cómo se grafica, ¿cierto? Y también del análisis que se debe hacer de esa información. Aquí es hablar de la utilidad y podemos indagar un poquito de ese indicador precisamente para que hagan ustedes su presentación. De pronto hacer una Profe, consulta pero el indicador puede ser cualquiera. O sea, podemos cualquiera. escoger 2 indicadores, cualquiera de los que teníamos en las evidencias pasadas. Exacto, pero acuérdate que hay que enmarcarlo dentro de la efectividad, la productividad, ¿sí? Acuérdate de Sí, señora. esos 5 grandes grupos que estábamos mencionando ahorita. Sí, señora. Listo. Listo, bien. ¿Más preguntas? Preguntas, sugerencias, hablen ahora, pero no se callen No. para siempre, por favor. No, profe, por el lado mío, pues me quedó claro. Creo que voy al día en Sí, las evidencias. sí, señor, felicitaciones. Sí, profe, muchas gracias. Bien, bien, bien. Profe, Profe, yo sí tengo una preguntita. Señora. Profe, yo tengo duda con respecto a la evidencia pasada de la sesión pasada. Yo no he